Ok, vamos a ver rapidito cómo yo hago estas estimaciones. Ya tenemos las cuatro tablas completas. Voy a iniciar otra vez. Dice aquí las masas. Yo tengo esos valores de masa ya en mi tablita. Voy a calcular la masa promedio, ¿verdad? Sumarla, dividir entre 4. Con esta masa promedio puedo calcular las desviaciones, que sería el valor promedio menos cada valor. Lo voy colocando en desviaciones. Ya tengo las desviaciones todas completas, ¿verdad? Como ya ustedes saben. Con eso calculo el error absoluto promedio, que es dividir las desviaciones entre 4. Sumar las desviaciones y dividirla entre 4. Con eso ya tengo el error absoluto promedio. Luego calculo el error relativo, que sería igual al error absoluto promedio entre el volumen promedio. Y lo que me dé, por ejemplo, me dio 0.5, un ejemplo, bueno, multiplica por 100. Ya eso es el error relativo porcentual. ¿Está bien? Si sería 0.5, multiplico por 100, sería 50, por ejemplo, por ciento. Se pone ahí. Eso es en la tabla 1. ¿Lo ven? Ya ustedes tienen práctica de eso. Así mismo vamos a hacer con la tabla 2. Miren, que son los datos igualitos, miren. Diámetro interior. Ahora con el diámetro interior. El procedimiento que yo les expliqué en la tabla 1 lo van a hacer igualito en la tabla 2. De igual forma para el diámetro exterior en la tabla 3. El procedimiento que usted vio en la tabla 1 lo va a hacer en la tabla 3. ¿Están viendo? ¿Se ve? En la tabla 4, respecto a la altura, vamos a determinar la teoría de errores igualito. Mírenlo ahí. Calculamos el valor promedio, las desviaciones. Todo eso lo van a hacer en la casa. Luego vamos a tener las medidas indirectas con el volumen del cilindro, que vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. Volumen es igual a pi por diámetro cuadrado por h entre 4. Vamos a calcular el siguiente paso, que sería volumen interior y volumen exterior. El volumen interior, vamos a tomar el diámetro interior. Mírenlo ahí, lo que tengo aquí. Y voy a tomar la altura media. Diámetro, mírenlo ahí, la altura, mírenlo ahí, promedio. Y con esos dos valores voy a determinar el volumen interior con esta fórmula que está ahí. Vamos a hacer un ejemplo. El diámetro interior me da 1 milímetro y la altura me da 1. ¿Cuánto sería el volumen ahí? ¿Quién me dice? ¿Eh? Si yo tengo un diámetro... ¿Eh? No, no, no. Si yo tengo un diámetro de 1 y una altura de 1, ¿cuál sería el volumen? Milímetros. Tengo 1 por 1. Sería 3.1416, que sería pi entre 4. Exactamente. ¿Por qué estos dos valores se vuelven 1? Porque es 1 por 1 por 1. Entonces eso lo multiplico por pi, lo divido entre 4. En este caso me daría 0.78. Lo pongo aquí. Ahí, ¿verdad? Así mismo voy a calcular el volumen externo. Si el diámetro es 2 y la altura es 2, ¿cuánto será el volumen? Sería 6.28. Exactamente. Y ese sería el volumen externo. Ahora, estos valores que están aquí tienen que corregirlo. Esto va a ser en milímetros, no centímetros, porque el calibrador que usamos mide milímetros. Eso es milímetros, todo eso. ¿Está bien? Ok. Luego, calculamos el error relativo, ¿verdad? Y el error relativo porcentual, como ustedes ya saben. Luego, bueno, el error relativo lo podemos calcular diciendo que el error relativo es igual a 2. Hay una tabla en el capítulo anterior que lo explica. 2 por el error del diámetro entre el error de la altura. ¿Está bien?
Me imagino que ustedes ya tienen práctica en eso porque ya eso lo vimos la semana pasada. Entonces, miren, ya vamos aquí al volumen real. Volumen real es igual a volumen exterior menos volumen interior. Después que yo tengo estos valores, lo voy a restar, me da eso que está ahí. Y lo coloco aquí en la tabla 6. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos el error relativo, porcentual. Ok. Luego de eso vamos a tener la densidad de la distribución de la masa entre el volumen. Entonces yo tengo una masa promedio, ¿se acuerdan? Allá, la tabla 1, la masa promedio. Y la voy a dividir entre el volumen real, el volumen de la tabla 6. Y eso me da la densidad. Ella me daría en gramos entre milímetros cúbicos, no centímetros cúbicos. Calculamos el error relativo, que dice la tabla que el error de la densidad es igual al error de la masa más el error del volumen, que ustedes lo tienen en sus correspondientes tablas. Ok, entonces ahí calculamos estos márgenes que están ahí y esta medida de precisión, basándonos en estas funciones que están aquí. ¿Está bien? Ok. Entonces, terminaríamos esa parte y entraríamos a lo que sería el control final. Eso hay que llenarlo y tratarlo de enviarlo antes del jueves de la semana que viene. Si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, dice aquí, en cada caso escriba la expresión correspondiente para determinar el error aleatorio. Por ejemplo, aquí el error de la... Vamos a ponérselo de este lado mejor, por ejemplo. Vamos a ver. Mírenlo ahí. El error, por ejemplo, de la densidad. Error de la densidad. Por ejemplo, sería igual a el error de la masa. Error de la masa más el error del volumen. Error relativo, claro. ¿Está bien? Y así, mediante la tabla, van viendo cada caso cómo se hace el cálculo del error aleatorio. Si tienen alguna pregunta.